El sonido que estás escuchando ahora no es solo el ruido de un motor viejo, es el rugido de una fiera de metal que cambió el destino del mundo. Imagina que estás en medio de las estepas rusas, en pleno año 1941. El frío no es solo una molestia, es una cuchilla que te corta la piel, bajando fácilmente de los 20 grados bajo cero. El olor en el aire es una mezcla pesada de gasoil quemado, pólvora y metal caliente. En el horizonte, el cielo está gris, pero algo surge atravesando las nubes bajas. No es uno de esos aviones elegantes y veloces que solemos ver en las películas de carreras. Es un bicho bruto, tosco, que parece más un tractor con alas que una máquina de guerra moderna. Ese es el IL-2 Sturmovik, y lo que hizo en los cielos de la Segunda Guerra Mundial desafía cualquier lógica de la ingeniería. Mientras los cazas alemanes de la Luftwaffe, los famosos Messerschmitt, cruzaban los cielos a más de 600 kilómetros por hora, el Sturmovik iba a contramano de todo lo que se esperaba de un avión de combate. Era lento, pesado y volaba a apenas 400 kilómetros por hora. Para un piloto de caza de la época, eso era casi como estar parado en el aire. Pero había un detalle que los alemanes tardaron en entender. Este avión era prácticamente indestructible. Volaba tan bajo, pero tan bajo, que las copas de los árboles casi rozaban su panza de metal. Los soldados allá abajo, en las divisiones Panzer de Adolf Hitler, empezaron a escuchar aquel sonido grave del motor Mikulin AM-38 y sentían que el suelo temblaba. Le pusieron un apodo a esa máquina, la Muerte Negra, pero entre los propios alemanes se le conoció como el avión prohibido. Prohibido porque parecía que ninguna ley de la física o de la balística lograba derribar a ese monstruo. Todo esto nació de la mente de un hombre que tenía una obsesión, Sergei Ilyushin. No era solo un ingeniero, era un visionario que entendía que la guerra en Rusia no se ganaría con delicadeza, sino con fuerza bruta. Ilyushin no quería crear una bailarina de los cielos, quería un tanque volador. Diseñó el IL-2 alrededor de un caparazón de blindaje que protegía el motor y al piloto como si fuera una tortuga de acero. Mientras que otros aviones estaban hechos de aluminio ligero que se perforaba con cualquier tiro de ametralladora, el Sturmovik era una bañera blindada. Y esa terquedad de Ilyushin, al hacer un avión pesado y lento, fue lo que salvó a la Unión Soviética del colapso total. Pero el camino no fue fácil. Al principio, nadie creía que esa bañera de hierro funcionaría. El propio Iósif Stalin, el líder supremo de la Unión Soviética, estaba perdiendo la paciencia. Sabía que el tiempo se agotaba y que las tropas de Hitler avanzaban demasiado rápido hacia Moscú. Stalin, con ese carácter autoritario que todo el mundo temía, mandó un mensaje directo a los directores de la fábrica de aviones número 18. El IL-2 era tan esencial para el Ejército Rojo como el pan y el aire que respiraban. Exigió producción en masa, costara lo que costara. Si los aviones no salían de la línea de montaje, rodarían cabezas. Y así, en medio del caos y el hambre, miles de hombres y mujeres trabajaron día y noche para poner el tanque volador en el aire. A partir de ahí, la historia de este avión se mezcla con el coraje de personas como Ana Yegorova. Imagina a una mujer joven, en un ambiente dominado por hombres, tomando el mando de una máquina que muchos veteranos tenían miedo de pilotar. Ana no solo voló el Sturmovik, sobrevivió a misiones que eran verdaderas sentencias de muerte. Se lanzaba en medio del fuego antiaéreo alemán, sintiendo la metralla golpeando el blindaje como si fuera lluvia sobre un techo de chapa, y volvía a la base con el avión lleno de agujeros, pero aún volando. O piensa en Alexander Yefimov, un verdadero as de la aviación que aprendió a usar la lentitud del IL-2 a su favor, creando tácticas de ataque a tierra que ponían los pelos de punta a los comandantes alemanes. Incluso los nombres más grandes de la aviación alemana, como Hans Ulrich Rudel, el piloto de Stuka más condecorado de Alemania, tuvieron que sacarse el sombrero ante la resistencia del IL-2. Rudel vio de cerca lo difícil que era abatir a un Sturmovik. Podías descargar toda tu munición en él, pero el bicho seguía ahí, firme, escupiendo fuego y destruyendo tanques con sus cañones pesados. Era una lucha de David contra Goliat, solo que David era un avión de hierro que se negaba a caer. Lo que vamos a contar aquí
Es como esta máquina improbable, que muchos consideraban un error de diseño, terminó convirtiéndose en la pesadilla de Hitler y en la mayor arma de victoria para Stalin. Como un avión que volaba a solo 400 por hora logró superar la tecnología de punta del Tercer Reich. Prepárate para una jornada de metal, sangre y hielo. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado como nunca antes lo habías visto. Vamos a despegar hacia el corazón de la batalla más grande de la historia de la humanidad. La guerra en el frente oriental era un escenario de pesadilla. No existía el glamour de las batallas aéreas sobre Inglaterra, ni el sol de las islas del Pacífico. Allí, el asunto era en el barro, en la nieve y en el aceite. Cuando los primeros modelos del IL-2 llegaron al frente, los pilotos soviéticos se sintieron extrañados. El avión era pesado, la palanca de mando era dura y la visibilidad no era de las mejores. Pero la primera vez que entraron en combate y sintieron las balas alemanas rebotando en el blindaje sin causar daños serios, entendieron que tenían algo especial entre manos. Sergei Ilyushin había diseñado el avión para ser parte integrante de la infantería y de los tanques. No quería que el IL-2 se quedara allá arriba, en duelos románticos entre caballeros del aire. Quería que el avión estuviera allá abajo, en medio de la suciedad, destruyendo camiones, explotando depósitos de munición y principalmente cazando tanques Panzer. Y fue exactamente eso lo que pasó. El rugido del motor Mikulin se convirtió en el sonido de la esperanza para los soldados rusos que estaban siendo masacrados en las trincheras. Cuando aquel bulto oscuro aparecía en el horizonte, sabían que las tornas iban a cambiar. Adolf Hitler, en su cuartel general, recibía informes cada vez más desesperados. Sus generales decían que los ataques aéreos soviéticos estaban diezmando las líneas de suministro. El Sturmovik no necesitaba ser rápido para ser letal. Mientras los generales alemanes intentaban entender cómo aquel tractor volador seguía en el aire, allá en Moscú, un hombre de mirada cansada y manos manchadas de grasa ya sabía la respuesta. Sergei Ilyushin no era un soñador cualquiera. No estaba interesado en récords de velocidad ni en la elegancia de las líneas aerodinámicas que hacían que los aviones europeos parecieran obras de arte. Para él, la guerra no era un deporte de caballeros en las nubes. Era una pelea callejera, bruta y sangrienta. Y en una pelea callejera quien gana no es necesariamente el más rápido, sino quien aguanta más golpes y se mantiene en pie. El escenario en 1941 era de puro desespero. La Operación Barbarroja había caído sobre la Unión Soviética como un rayo. Miles de aviones rusos fueron transformados en chatarra humeante antes incluso de despegar. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea de Adolf Hitler, dominaba los cielos con una precisión quirúrgica. Los pilotos alemanes se reían de los modelos soviéticos antiguos, llamándolos ataúdes voladores. Y tenían razón. El aluminio escaseaba, el entrenamiento era precario, y la moral estaba siendo aplastada junto con las defensas en la frontera. Fue en ese caos, bajo el olor a pólvora y el frío que cortaba el alma, donde la obsesión de Sergei Ilyushin cobró vida. Ilyushin entendía algo que casi nadie en el alto mando quería aceptar. Para vencer a los tanques Panzer, era necesario bajar al nivel del suelo. Era necesario mirar a los ojos del enemigo. Pero hacer eso con un avión común era un suicidio. Cualquier ametralladora de infantería podía derribar una aeronave si ésta volaba lo suficientemente bajo. Su solución fue algo que desafiaba toda la ingeniería de la época. En vez de construir un avión y después ponerle placas de blindaje para proteger al piloto, como hacían todos, decidió que el blindaje sería la propia estructura del avión. Imagina una bañera hecha de acero templado, pesada, bruta y casi indestructible. Ahora, ponle un motor potente al frente, 2 alas a los lados y un cañón que haga temblar el suelo. Eso era todo. Sergei Ilyushin creó la famosa bañera blindada, una cápsula de acero que envolvía el motor y la cabina de pilotaje. Era un concepto radical. Mientras los aviones occidentales buscaban ligereza, Ilyushin estaba construyendo un tanque con alas. Pero había un problema gigante: el peso. Los expertos en aviación de la época decían que aquello era una locura.
Decían que un avión tan pesado jamás tendría la agilidad para sobrevivir a un combate aéreo. Decían que sería un blanco fácil, una pieza de hierro cayendo del cielo. Pero Ilyushin no les hizo caso. Sabía que el tiempo se acababa. Iosif Stalin estaba impaciente, y todo el mundo sabía lo que le pasaba a quien decepcionaba al líder soviético. El clima en la fábrica de aviones número 18 era de una tensión que se podía cortar con cuchillo. El ruido de las prensas moldeando el acero, el brillo de las chispas de las soldaduras y el olor metálico a aceite quemado llenaban el aire día y noche. No era solo una fábrica, era el útero donde se estaba gestando el terror de los alemanes. La presión era inhumana. Sergei Ilyushin pasaba noches en vela revisando cálculos, ajustando el centro de gravedad de aquella fiera de metal. Sabía que si el Il-2 Sturmovik fallaba, no solo terminaría su carrera, sino posiblemente el destino de toda la nación. La idea era crear una máquina que pudiera volar en medio de una tormenta de balas, ser alcanzada cientos de veces y, aún así, lograr volver a casa. Era una apuesta contra las leyes de la física y contra el sentido común de la aviación militar. Los primeros prototipos eran aterradores. El avión era lento, sí, no hacía maniobras elegantes. Rugía como un animal herido y vibraba tanto que parecía que se iba a despedazar. Pero, cuando se hicieron las primeras pruebas de tiro contra el blindaje de la cabina, el juego cambió. Las balas de ametralladora alemanas, que atravesaban otros aviones como si fueran papel, simplemente rebotaban en el acero de Ilyushin. Era un milagro de la ingeniería bruta. El piloto estaba allá adentro, protegido como un caballero medieval dentro de una armadura impenetrable. Mientras tanto, en el frente, la situación era cada vez más crítica. Las divisiones Panzer de Adolf Hitler avanzaban como una guadaña, cortando todo lo que veían por delante. El rastro de destrucción era inmenso. Ciudades enteras quedaban reducidas a cenizas, y el ejército soviético se retiraba, dejando atrás un rastro de sangre y barro. Fue en ese momento de oscuridad total cuando el primer lote de Sturmoviks estuvo listo. No eran muchos, y los pilotos aún estaban aprendiendo a lidiar con ese monstruo pesado. Muchos pilotos veteranos, acostumbrados a la ligereza de los cazas, se sintieron extraños con el IL-2. Lo llamaban el jorobado, por la forma del fuselaje detrás de la cabina. Parecía un patito feo al lado de los Messerschmitts alemanes. Pero la belleza del Sturmovik no estaba en sus líneas, sino en su capacidad de causar el caos. Sergei Ilyushin había entregado exactamente lo que prometió, un arma de apoyo que podía volar tan bajo que los tanquistas alemanes podían ver el rostro del piloto antes de saltar por los aires. La resistencia al proyecto dentro del propio gobierno soviético era grande. Algunos oficiales pensaban que la inversión debería ir a casas más rápidos, pero Stalin, con su visión pragmática y brutal, percibió el potencial de aquella máquina. Veía en el IL-2 no solo un avión, sino una herramienta de terror psicológico. Quería que los soldados alemanes, cada vez que escucharan el ronco grave del motor Mikulin, supieran que la muerte venía por arriba y que no había donde esconderse. La producción en la fábrica número 18 se aceleró hasta el límite de lo imposible. Hombres, mujeres e incluso adolescentes trabajaban hasta el agotamiento total. El lema era uno solo: todo para el frente. Cada remache colocado en esa bañera blindada era un clavo en el ataúd del avance nazi. Sergei Ilyushin seguía todo de cerca, durmiendo muchas veces en el suelo de la fábrica. Sabía que cada error, cada fallo en el templado del acero, significaba la muerte de un joven piloto como Alexander Yefimov o Anna Yegorova, que pronto estarían al mando de aquellas máquinas. El escepticismo de los expertos empezó a desmoronarse cuando llegaron los primeros informes de combate. El IL-2 no necesitaba huir de los disparos, los ignoraba. Hubo casos de aviones que volvieron a la base con más de 200 agujeros de bala, con partes del ala arrancadas y el motor todavía funcionando. La bañera protegía el corazón de la máquina. Era algo nunca visto antes en la historia de la guerra aérea. Pero ojo, tener un avión que no se caía era una maravilla, solo que había un problema gigante. Eran pocos, casi una rareza en medio de toda aquella confusión.
Mientras los alemanes avanzaban con todo, las fábricas soviéticas estaban hechas un lío. Y si hay algo que no querías hacer en aquella época, era poner a Joseph Stalin de los nervios. El clima en Moscú no era solo de frío, era de puro terror político. Adolf Hitler estaba golpeando la puerta, los tanques Panzer estaban haciendo un desastre bárbaro y la Fuerza Aérea Rusa parecía un queso suizo de tantos agujeros que tenía. Sergei Ilyushin sabía que tenía el proyecto de su vida en las manos, pero el reloj corría en contra. La presión era tanta que parecía que el techo se iba a desplomar en cualquier momento. La situación estaba tan fea que el gobierno tuvo que tomar una decisión drástica: desmontar las fábricas enteras y mandar todo hacia el este, allá por los confines de los montes Urales. Imagínate el lío, hermano. Miles de operarios, máquinas pesadísimas y toneladas de metal siendo subidas a trenes, mientras las bombas alemanas caían alrededor. Llegaron a la región de Kuibyshev, donde estaba la famosa fábrica de aviones número 18, y el panorama era para ponerse a llorar. No había techo, no había paredes, era solo el suelo de tierra y un frío que te rajaba la cara. Pero la cosa estaba clara: o el avión salía o Rusia caía, y Stalin no era el tipo de jefe que aceptaba excusas de becario. Fue en ese escenario de caos donde llegó el telegrama que dio vuelta a la historia. Stalin mandó un mensaje directo a los directores de las fábricas, y el tono no era nada amigable. Escribió con todas las letras que los directores estaban engañando al país y al Ejército Rojo. Dijo que el IL-2 era tan esencial para los soldados como el aire que respiraban o el pan que comían. El ultimátum fue corto y al grano. Si la producción no aumentaba inmediatamente, las consecuencias serían severas. Y todo el mundo sabía lo que significaba consecuencias severas en manos de Stalin. Era el paredón sin más vueltas. A partir de ahí, lo que pasó en la fábrica número 18 fue algo que desafía la lógica humana. Hombres, mujeres e incluso niños que apenas alcanzaban las máquinas empezaron a trabajar en turnos de 18 horas diarias. Dormían al lado de las prensas, comían lo que podían y no paraban por nada. ¿Sabes esa faena colectiva del fin de semana para arreglar una casa? Multiplícalo por 1000, en un frío de 40 grados bajo cero y con el hambre apretando el estómago. Estaban construyendo el tanque volador, a pulso, a base de coraje y patriotismo. Sergei Ilyushin vivía dentro de la fábrica, ajustando cada detalle para que el avión pudiera montarse más rápido, simplificando lo que se podía sin perder la resistencia de aquella bañera blindada. Mientras tanto, allá en el frente de batalla la cosa se estaba poniendo muy fea. Adolf Hitler se reía solo, pensando que la victoria era cuestión de días. Los generales alemanes miraban al cielo y veían pocos aviones rusos, y los que aparecían eran abatidos con cierta facilidad por los ases de la Luftwaffe. Pero no sabían nada de la tormenta de metal que se estaba cocinando en el interior de la Unión Soviética. Cada IL-2 que salía de la línea de montaje era un símbolo de resistencia. Los operarios escribían mensajes en los fuselajes, dedicando los aviones a los maridos, hijos y hermanos que estaban muriendo en el frente. Era una conexión visceral entre quien fabricaba y quien pilotaba. Ana Yegorova y otros pilotos estaban desesperados por refuerzos. Sabían que el Sturmovik era la única oportunidad de detener las columnas de tanques alemanes que parecían infinitas. El motor Mikulin rugía fuerte, pero necesitaba compañía. La presión de Stalin empezó a surtir un efecto bizarro. La producción, que antes era un goteo, se convirtió en una inundación. Los aviones empezaron a salir de las fábricas como pan caliente recién salido del horno, exactamente como el líder había exigido. La logística era una locura, pero el objetivo era uno solo: saturar el cielo con aquella máquina indestructible. En ese tiempo, Alexander Yefimov y sus compañeros de escuadrón empezaron a recibir las nuevas unidades. El sentimiento era que finalmente tenían una oportunidad de pelear de igual a igual. No se trataba de elegancia, no se trataba de ser el más rápido, se trataba de aguantar el golpe y devolverlo con el doble de fuerza. Los alemanes empezaron a notar que, por más que derribaran algunos, al día siguiente aparecía el doble.
Era como enfrentarse a una hidra de metal. Cortabas una cabeza y nacían dos en su lugar. La arrogancia alemana empezó a dar paso a una preocupación silenciosa. La fábrica número 18 se convirtió en el corazón palpitante de la resistencia. El sacrificio de las personas allí dentro era inhumano. Muchos morían de agotamiento o de enfermedades causadas por el frío extremo. Pero la línea de montaje no paraba ni un segundo. Era una guerra de números, una guerra de producción. Stalin sabía que Alemania tenía tecnología de punta, pero Rusia tenía masa, tenía volumen y tenía el IL-2. Transformó el avión en una religión estatal. Si no estabas ayudando a construir un Sturmovik, no estabas ayudando a salvar la patria. El impacto psicológico de ese esfuerzo de guerra empezó a llegar a oídos de Hitler. Los informes de inteligencia mostraban que la producción soviética no solo había sobrevivido al traslado a los Urales, sino que estaba rompiendo récords mundiales. El IL-2 se estaba convirtiendo en el avión más producido de la historia de la humanidad, y cada uno de ellos era un problema más para los Panzers. La bañera de Sergei Ilyushin estaba a punto de mostrarle al mundo que la fuerza bruta y la resistencia de un pueblo hambriento podían vencer a la ingeniería más sofisticada de Europa. Las historias de heroísmo no venían solo de los pilotos, sino de cada brazo cansado que apretaba un tornillo en aquellas fábricas improvisadas. El ultimátum de Stalin había creado un monstruo de acero que ahora estaba listo para ser soltado sobre las divisiones alemanas. El escenario estaba listo para el mayor choque de metal contra metal que el mundo jamás había visto. La confianza alemana estaba a punto de ser puesta a prueba por el rugido de miles de motores Mikulin cruzando el horizonte, cargando el peso de una nación que se negaba a arrodillarse. Los pilotos como Anna Yegorova ahora tenían las herramientas que necesitaban. La primera vez que los pilotos soviéticos aceleraron el motor Mikulin de verdad, sintieron que tenían el mundo en sus manos. Era una sensación de poder bruto, algo que ningún otro avión de aquella época transmitía. Cuando Anna Yegorova cerraba la cabina de su aeronave, no se sentía en un avión común, sino dentro de una caja fuerte voladora. El olor a aceite caliente y metal nuevo impregnaba la cabina, y el rugido del motor era tan fuerte que vibraba hasta en los dientes. En aquel momento, la confianza era total. Creían que finalmente tenían el arma que haría temblar a Adolf Hitler en Berlín. Las primeras misiones parecían confirmar ese optimismo. El IL-2 avanzaba sobre las columnas de tanques alemanes como un depredador hambriento. Cuando los cañones de 23 milímetros disparaban, el sonido era como si algo se desgarrara en el cielo, y allá abajo los Panzers que antes parecían invencibles se volvían humo y chatarra en segundos. Sergei Ilyushin había entregado exactamente lo que prometió: un tanque con alas. Los soldados alemanes en tierra, aterrorizados, empezaron a mirar hacia arriba con un nudo en la garganta. Nunca habían visto nada que resistiera tanto a los disparos de la defensa antiaérea. Las balas golpeaban el blindaje del Sturmovik y rebotaban como si fueran piedritas lanzadas contra una pared de hormigón. Pero, mientras la euforia se apoderaba del mando en Moscú, un fallo terrible y silencioso estaba oculto en los planos de diseño. Y el precio para descubrir ese error se pagaría con la sangre de miles de jóvenes pilotos. El problema era que, con la prisa desesperada por poner el avión en el aire para frenar el avance nazi, el Sturmovik fue diseñado como monoplaza, es decir, solo había lugar para el piloto. Sergei Ilyushin llegó a pensar en poner un artillero en la parte trasera, pero el peso extra y la necesidad de producir rápido pesaron más. En teoría, el avión estaba tan blindado que no necesitaba a nadie cuidando la retaguardia. En la práctica, eso se convirtió en una invitación al desastre. Cuando los cazas de la Luftwaffe, los ágiles Messerschmitts, se dieron cuenta de esa brecha, el escenario de victoria se volvió una película de terror. Imagina la escena. Anna Yegorova o Alexander Yefimov están enfocados en el blanco de adelante, picando para destruir un convoy alemán. Están concentrados, el sudor les corre por la cara, el dedo en el gatillo. De repente, un rastro de balas trazadoras pasa rozando el ala. Miran por el retrovisor y el corazón se les dispara. Hay un caza alemán pegado a la cola.
y no hay absolutamente nada que el piloto del IL-2 pueda hacer. El Sturmovik era pesado y lento, volando a poco más de 400 kilómetros por hora. No tenía agilidad para entrar en un combate aéreo de igual a igual. Sin un artillero trasero para ahuyentar a los atacantes con una ametralladora, el avión se convertía en un blanco fácil. Los pilotos alemanes, veteranos y astutos, empezaron a hacer fila. Apodaron al IL-2 bañera de hierro o trituradora de carne. Venían por detrás, apuntaban al motor o al radiador, que eran los únicos puntos vulnerables, y disparaban hasta que el gigante soviético caía envuelto en llamas. El optimismo inicial de Iósif Stalin empezó a agriarse. Los informes que llegaban al Kremlin eran desesperantes. Escuadrones enteros de Sturmoviks salían a misiones y solo 1 o 2 volvían. El cielo del frente oriental, que debería haber sido el escenario de la gloria soviética, se convirtió en un cementerio de metal retorcido. Alexander Yefimov veía a sus amigos ser derribados uno a uno, sin poder ayudar. La radio se inundaba de gritos de socorro, de pilotos pidiendo una cobertura que nunca llegaba. Era una agonía ver a un compañero de ala ser fusilado por la espalda sin tener cómo reaccionar. En esa fase, la Morte Negra, como los alemanes llamarían más tarde al avión, aún era una promesa incumplida. Para los pilotos de la Luftwaffe, el IL-2 era solo un blanco grande y lento que garantizaba victorias fáciles. La confianza rusa fue destrozada. La fábrica de aviones número 18 trabajaba día y noche, produciendo miles de unidades, pero parecía que las estaban mandando directo a la picadora. Stalin, en sus ataques de furia, exigía resultados. Decía que el Ejército Rojo necesitaba el IL-2 como necesitaba pan y aire, pero lo que estaba recibiendo eran ataúdes de hierro. El impacto psicológico fue devastador. Los pilotos sabían que, al despegar, las posibilidades de supervivencia eran mínimas si un caza enemigo los encontraba. El blindaje frontal protegía contra el fuego de tierra, pero no servía de nada contra un cañón de 20 milímetros disparado a quemarropa por detrás. El desespero era tal que algunos pilotos empezaron a improvisar. Intentaban hacer maniobras bruscas que el avión no soportaba, lo que resultaba en caídas fatales por fallo estructural. El ambiente en las bases aéreas era de un luto constante. El olor a muerte flotaba sobre las pistas de tierra batida. Ana Yegorova sentía esa presión en su propia piel. Cada vez que veía el resplandor de una explosión en el horizonte, sabía que era otro de los suyos que no volvería para la cena. La superioridad técnica alemana en el aire estaba transformando el sueño de Ilyushin en una pesadilla estratégica. La bañera blindada estaba siendo perforada por todos lados. El mundo asistía a lo que parecía ser el colapso de la Fuerza Aérea Soviética frente a la eficiencia implacable de la Luftwaffe. La situación llegó a un punto crítico donde algo tenía que cambiar, y rápido. El costo humano era demasiado alto, incluso para los estándares de Stalin. No era solo cuestión de perder máquinas, era la pérdida de pilotos experimentados, que no podían ser reemplazados de la noche a la mañana. La arrogancia inicial de creer que el blindaje lo resolvería todo cayó por tierra junto con los restos de los aviones derribados. Los alemanes, liderados por figuras como Hans Ulrich Rudel, empezaron a reírse de la lentitud soviética. Se sentían los dueños del cielo. Para ellos el IL-2 era un chiste de mal gusto, un error de ingeniería que solo servía para aumentar su cuenta de victorias. Pocos sabían que, en medio de ese caos y de ese baño de sangre, los ingenieros rusos y los propios pilotos estaban anotando cada fallo, cada grito de dolor y cada agujero de bala. El bautismo de fuego del Sturmovik fue cruel, sangriento y casi terminal para el proyecto. El optimismo poético del inicio de la guerra había sido sustituido por el realismo brutal de las trincheras y de los combates aéreos desiguales. La muerte negra necesitaba nacer de verdad, o la Unión Soviética sería aplastada bajo las orugas de los tanques de Hitler. La situación en los frentes de batalla era desesperante y el tiempo se agotaba. Los pilotos soviéticos pronto se dieron cuenta de que, a pesar de todo el blindaje frontal que Sergei Ilyushin había diseñado con tanto cuidado, el Sturmovik tenía un talón de Aquiles enorme.
una vulnerabilidad que los ases de la Luftwaffe, como el implacable Hans-Ulrich Rudel, explotaban sin piedad. El avión era un monstruo de resistencia si lo atacabas de frente o por abajo, pero si un caza alemán lograba posicionarse justo detrás de él, el IL-2 se convertía en un blanco fácil, una ballena lenta e indefensa flotando en el cielo. Los alemanes llamaban al avión batidora de carne, y no era por el daño que causaba a los tanques, sino por lo que les pasaba a los pilotos soviéticos que eran sorprendidos por la espalda. La solución no vino de una oficina con aire acondicionado en Moscú, ni de una elegante mesa de dibujo. Nació en el barro, en el frío que calaba los huesos y en el olor a aceite quemado de los talleres de campaña, donde la necesidad de sobrevivir hablaba más alto que cualquier manual de ingeniería. Los mecánicos y los propios pilotos, cansados de ver a sus compañeros ser derribados como patos, decidieron que no podían esperar más a la burocracia de Joseph Stalin o a los nuevos prototipos de Ilyushin. Agarraron sierras de metal, herramientas improvisadas y empezaron a hacer lo impensable: cortar el fuselaje de uno de los aviones más modernos del mundo a base de fuerza bruta. La idea era simple, pero brutalmente peligrosa. Abrían un hueco justo detrás de la cabina del piloto e instalaban un soporte improvisado para una ametralladora Beresin VT. Allí, en ese espacio abierto, expuesto al viento congelado de la estepa rusa y al fuego enemigo, debía ir un segundo tripulante. Así nació lo que los soldados pronto apodaron, con ese humor ácido de quien encara la muerte a diario, como el asiento del suicida. Y ese nombre no era una exageración ni una frase hecha, era una descripción técnica de la realidad. Imagina el valor necesario para subirse a ese avión. Mientras el piloto estaba allá adelante, protegido por una cápsula de acero que Sergei Ilyushin llamaba la bañera blindada, el artillero de cola se quedaba fuera de esa protección. Para ahorrar peso y mantener el avión mínimamente capaz de volar, no había blindaje para el hombre de atrás. Se quedaba sentado en una tira de lona o en un banco de madera contrachapada, con el pecho expuesto a las balas de cañón de los Messerschmitts alemanes. La estadística ponía los pelos de punta. Por cada piloto que moría en combate, 7 artilleros de cola perdían la vida. Era una cuenta macabra que mostraba el precio de sangre que la Unión Soviética estaba dispuesta a pagar para no ser borrada del mapa por Adolf Hitler. A pesar de esas probabilidades terribles, nunca faltaron voluntarios. Hombres y mujeres, muchos de ellos jóvenes que apenas habían aprendido a afeitarse o que habían dejado a sus familias en ciudades sitiadas, se subían a ese hueco en el fuselaje sabiendo que la probabilidad de volver vivos era mínima. Eran la última línea de defensa del Sturmovik. Cuando un caza alemán se lanzaba para dar el golpe de gracia, ya no encontraba un avión indefenso. Encontraba el cañón de una ametralladora pesada escupiendo fuego y a un ser humano decidido a llevarse al enemigo con él al infierno. Esta modificación de campo cambió por completo la dinámica de los combates aéreos en el frente oriental. Los pilotos alemanes que antes se acercaban con arrogancia, ahora tenían que pensárselo 2 veces. Hans-Ulrich Rudel mencionó en sus relatos la resiliencia casi sobrenatural de este avión y lo frustrante que era descargar munición en una máquina que simplemente se negaba a caer. Y ahora, con la suma del artillero, el cazador muchas veces se convertía en la presa. El ruido del motor Mikulin, que ya era un terror para las divisiones Panzer en tierra, ahora venía acompañado por el tableteo constante de las ametralladoras de cola, creando una sinfonía de destrucción que resonaba por kilómetros. La presión sobre las fábricas aumentó aún más. Joseph Stalin, que seguía cada número de producción como si fuera su propia vida, mandó un famoso telegrama a los directores de la fábrica de aviones número 18. No pidió, exigió. Dijo que el Ejército Rojo necesitaba el IL-2 como necesitaba aire para respirar y pan para comer. Amenazó a los ingenieros, diciendo que si la producción no aumentaba de inmediato, serían tratados como traidores. Sergei Ilyushin, bajo una presión que aplastaría a cualquier hombre común, tuvo que oficializar la modificación que los soldados habían inventado en el barro. El IL-2 de 2 plazas se convirtió en el estándar, aunque eso significara sacrificar miles de vidas de artilleros para salvar el proyecto y el país. Dentro de esta realidad brutal,
surgieron figuras legendarias como Anna Yegorova. No era solo una piloto, era el símbolo de la resistencia femenina que definió el esfuerzo de guerra soviético. Anna volaba en misiones que muchos hombres consideraban suicidas, lanzando su Sturmovik contra columnas de tanques alemanes en medio de un torbellino de fuego antiaéreo. Sobrevivió a derribos, a heridas graves y al cautiverio, siempre llevando consigo la mística de ese avión que se negaba a morir. La historia de Anna y de tantos otros pilotos y artilleros muestra que, detrás del acero y del motor Mikulin, lo que realmente ganaba las batallas era la fibra humana llevada al límite absoluto. La vida de un artillero de cola en el asiento del suicida era una sucesión de momentos de tedio congelado, seguidos de segundos de pánico puro. En invierno, el viento que entraba por la abertura del fuselaje cortaba como un cuchillo, y muchos artilleros sufrían quemaduras por frío antes incluso de ver el primer avión enemigo. Pero cuando el combate empezaba, el calor de la adrenalina y el fuego de la ametralladora Beresin eran lo único que importaba. Veían pasar el mundo allá abajo a 400 kilómetros por hora, una velocidad que parecía ridícula para los estándares de la época, pero que para quien estaba colgado de una tira de cuero, parecía un salto directo al abismo. El impacto psicológico de esta innovación improvisada en las tropas de Adolf Hitler fue devastador. Los soldados alemanes en tierra, que ya temían el rugido del Sturmovik, ahora veían a sus propios protectores, la poderosa Luftwaffe, teniendo dificultades para abatir aquella bañera voladora. La confianza alemana empezó a agrietarse. Se dieron cuenta de que no estaban luchando solo contra una máquina, sino contra un pueblo que había decidido que ningún sacrificio era demasiado grande. El horizonte de las estepas rusas era una invitación al desespero. Imagina una llanura infinita, donde el viento sopla constante y el olor a tierra mojada se mezcla con el hedor acre del gasoil y la pólvora quemada. Para los soldados alemanes, que meses antes marchaban con la arrogancia de quienes ya se sentían dueños del mundo, aquel escenario se convirtió en un pasillo hacia el cementerio. Fue allí, en aquel vacío inmenso, donde un nuevo sonido empezó a dominar el ambiente. No era el silbido fino de los cazas rápidos ni el chasquido seco de los rifles. Era un ronco grave, rústico, que parecía venir de las entrañas de la propia tierra. Era el motor Mikulin del IL-2 Sturmovik, anunciando que el castigo estaba llegando. Y el castigo tenía un nombre que los alemanes susurraban con los labios temblorosos: Schwarzer Tod, la muerte negra. Para el soldado de infantería en tierra, ver una escuadrilla de estas máquinas surgiendo en el horizonte era como presenciar el fin del mundo en cámara lenta. El avión venía abajo, casi rozando los pastizales de la estepa, ignorando las balas que golpeaban su carcasa como si fueran gotas de lluvia en un techo de chapa. Los alemanes, que estaban acostumbrados a la Blitzkrieg, a esa guerra relámpago donde todo era limpio y rápido, se vieron atrapados en una trituradora de carne voladora. La confianza que Adolf Hitler intentaba inyectar en sus tropas se estaba derritiendo bajo el sol de las estepas. No importaba cuán tecnológico fuera tu equipo, la bañera blindada de Sergei Ilyushin estaba allí para demostrar que la fuerza bruta y la resistencia soviética eran una combinación mortal. En ese escenario de caos se introdujo un nuevo elemento de terror, algo que cambiaría la cara de las batallas de tanques para siempre. Durante la gigantesca batalla de Kursk, el mayor choque de blindados que la humanidad ha visto, los soviéticos se sacaron un as de la manga que dejó a los generales alemanes con los pelos de punta. Eran las bombas PTAB, pequeñas, pesando poco más de 2 kilos. Parecían inofensivas comparadas con los grandes misiles, pero el secreto estaba en la cantidad y la precisión. Los Sturmoviks venían en bandadas y soltaban cientos de estas bombitas de una sola vez, creando una cortina de fuego que cubría áreas enormes. Imagina la escena: un poderoso tanque Tiger, el orgullo de la ingeniería alemana, una fiera de metal que parecía indestructible de frente. De repente, el cielo se oscurece con la silueta del IL-2. El piloto, siguiendo las tácticas perfeccionadas por ases como Alexander Yefimov, pica suavemente y libera la carga. Las PTAB no necesitaban perforar el grueso blindaje frontal del Tiger.
Caían directo sobre el techo del tanque, donde el metal era más fino, casi como una cáscara de huevo en comparación con el resto. El resultado era una lluvia de metal fundido que transformaba el interior del tanque en un horno crematorio en segundos. Los tripulantes alemanes no tenían oportunidad. Lo que debía ser la punta de lanza de la invasión de Hitler se convirtió en una fila de esqueletos metálicos humeantes, monumentos de hierro al fracaso de la ambición nazi. El impacto psicológico de esto fue devastador. Los soldados alemanes empezaron a mirar al cielo con un miedo que rayaba en la paranoia. Cualquier sombra, cualquier ruido de motor más pesado, hacía que todos corrieran hacia los pozos de tirador. La moral de la tropa estaba por los suelos. Sentían que estaban luchando contra un monstruo que no sentía dolor. Hans Ulrich Rudel, el piloto alemán considerado uno de los mayores expertos en destrucción de tanques, miraba al IL-2 con una mezcla de odio y un respeto forzado. Veía a sus colegas de la Luftwaffe gastar munición preciosa intentando derribar al Sturmovik, solo para ver al avión soviético seguir volando, soltando humo, pero aún disparando sus cañones de 23 milímetros. Era como intentar derribar un muro de ladrillos usando una gomera. Mientras tanto, del lado soviético, la mística en torno al avión no dejaba de crecer. Iosif Stalin, desde su búnker en Moscú, monitoreaba cada informe de producción de la fábrica de aviones número 18. Sabía que cada tornillo apretado en esa línea de montaje era un clavo en el ataúd del Tercer Reich. Para los pilotos, como la valiente Anna Yegorova, el IL-2 era más que una máquina, era un compañero de lucha. Ana volaba en misiones que muchos considerarían suicidas, enfrentando barreras de artillería antiaérea que iluminaban la noche como fuegos artificiales macabros. Sentía el avión vibrar, oía el impacto de la metralla en el blindaje justo detrás de su cabeza, pero mantenía la palanca firme. Sabía que, mientras el motor Mikulin estuviera girando, tenía una oportunidad de volver a casa y de llevar un poco más de justicia a los invasores. La táctica rusa era simple y brutal, muy al estilo hacer mucho con poco, pero con una eficiencia asombrosa. No buscaban el duelo elegante en las nubes. Lo suyo era el trabajo sucio, el laburo pesado de limpiar el camino para la infantería. Alexander Yefimov, que se convirtió en una leyenda viva, enseñaba a los nuevos pilotos que el Sturmovik era una extensión del brazo del soldado en tierra. Si el tanque alemán frenaba el avance, el IL-2 iba allá y resolvía el problema. La visión de una línea de Sturmoviks atacando en formación de círculo de la muerte era algo que quedaba grabado en la memoria de cualquier superviviente. Circulaban el objetivo, atacando uno tras otro, sin dar tiempo al enemigo para respirar o recargar las armas. Era una presión constante, una masacre rítmica que no daba tregua. En las ciudades y pueblos destruidos por el avance alemán, la llegada de los aviones de Ilyushin era vista como una señal de esperanza divina por los civiles. Las mujeres y los ancianos que vivían escondidos en los sótanos, pasando hambre y frío, oían el rugido de los motores y sabían que los nuestros estaban llegando. El sonido que antes traía terror, ahora traía alivio. Era la prueba de que la Unión Soviética no se había doblegado, que la resistencia era real y que el precio que los alemanes pagarían por cada centímetro de tierra rusa sería cobrado en sangre y hierro retorcido. La muerte negra no era solo un apodo, era una realidad estadística. En el apogeo de la guerra, el IL-2 estaba en todas partes. Estaba en Stalingrado, donde los combates eran casa por casa y los aviones se lanzaban entre las ruinas de las fábricas para silenciar nidos de ametralladoras. Estaba en los bosques de Bielorrusia, cazando convoyes de suministros alemanes que intentaban desesperadamente huir del cerco. Lo que ponía a los alemanes de los nervios no era la velocidad de aquel avión, porque, seamos sinceros, era demasiado lento. Lo que realmente les volaba la cabeza a los pilotos de la Luftwaffe era ver a ese bicho recibir golpes y seguir volando. Imagina la escena. Estás en un caza alemán supermoderno, rápido, con una mira de última generación. Encuadras al IL-2 Sturmovik, aprietas el gatillo, descargas munición de 20 milímetros y ves las explosiones en su fuselaje.
cualquier otro avión del mundo se habría convertido en una bola de fuego al instante. Pero el Sturmovik simplemente se sacudía un poco, como si se estuviera espantando una mosca, y seguía su camino. Era una locura. Parecía que las leyes de la física no se aplicaban a esa bañera voladora. Esa resistencia casi sobrenatural no fue casualidad. Fue el toque maestro de Sergei Ilyushin. No quería simplemente poner placas de acero alrededor del piloto. Lo que hizo fue una jugada de genio. Transformó la propia estructura del avión en una coraza. El motor, el tanque de combustible, el radiador y la cabina estaban dentro de una cápsula de acero blindado que pesaba casi 1 tonelada. Era como si el avión fuera un caballero medieval con armadura completa, mientras los otros aviones de la época parecían llevar camisas de seda. Sergei Ilyushin sabía que para vencer a la máquina de guerra de Adolf Hitler necesitaba algo que aguantara el castigo, algo que pudiera bajar al infierno y volver para contarlo. Y las historias que surgieron de esa resistencia son para quedarse con la boca abierta. Hubo un piloto que volvió a la base con el avión pareciendo un queso suizo, con más de 500 agujeros de bala. Hubo casos de IL-2 que volvieron sin media ala, o con trozos de árboles clavados en el fuselaje, porque el piloto voló tan bajo para escapar de los radares que terminó podando el bosque por el camino. El olor a aceite quemado, el vapor caliente saliendo del motor dañado y el ruido del metal retorcido crujiendo contra el viento eran la banda sonora diaria de estos héroes. Sabían que estaban volando en un tanque, y eso les daba un valor que rozaba la locura. Incluso los mayores ases de Alemania quedaron perplejos. Hans Ulrich Rudel, el piloto de Stuka más famoso de Hitler, escribió en sus memorias sobre la frustración de cazar estos aviones. Contaba que era un trabajo agotador. Disparabas, dabas en el blanco, y los proyectiles simplemente rebotaban en el blindaje de Sergei Ilyushin. Era como intentar derribar una pared de ladrillos con una carabina de balines. Rudel respetaba la resiliencia de aquella máquina, porque sentía en carne propia lo que era enfrentar algo que se negaba a morir. Para los alemanes, el IL-2 no era solo un objetivo, era una pesadilla persistente que regresaba día tras día, misión tras misión. En medio de este caos, surgieron figuras legendarias como Anna Yegorova. Imagina lo que era para una mujer, en una época en la que muchos dudaban de la capacidad femenina en combate, ponerse a los mandos de un monstruo de metal como ese. Anna Yegorova no solo voló, sino que se convirtió en una de las pilotos más condecoradas de la Unión Soviética. Sobrevivió a misiones que eran verdaderas sentencias de muerte, lanzándose en medio del fuego cruzado para destruir convoyes alemanes. Su historia es el mayor ejemplo de que el Sturmovik no estaba hecho solo de acero, sino también de la fibra de las personas que lo pilotaban. Cuando la derribaban, volvía, agarraba otro avión y salía de nuevo. Esa era la mentalidad que estaba ganando la guerra. Mientras tanto, Alexander Yefimov, otro as de la aviación, perfeccionaba las tácticas de ataque. Se dio cuenta de que el IL-2 era perfecto para lo que llamaban la rueda de la muerte. Varios aviones se quedaban circulando el objetivo en fila, como un carrusel macabro, y cada uno picaba para disparar y luego volvía a la fila, manteniendo un bombardeo continuo. No les daba descanso a los alemanes. El ruido del motor Mikulin, roncando bajo sobre las cabezas de los soldados de Adolf Hitler, era la señal de que el fin estaba cerca. El pánico era tal que cuando los observadores alemanes gritaban por radio que los Sturmoviks estaban llegando, divisiones enteras de tanques Panzer intentaban esconderse en cualquier parte, desesperadas por huir de aquella lluvia de fuego y acero. Iosif Stalin, desde su búnker en Moscú, monitoreaba cada detalle. Sabía que la fábrica de aviones No-18 era el corazón palpitante de la resistencia. Presionaba a los obreros e ingenieros día y noche. Stalin decía que el Ejército Rojo necesitaba el IL-2 tanto como necesitaba el aire para respirar, tanto como necesitaba el pan para comer. Y el pueblo respondió. Hombres, mujeres e incluso adolescentes trabajaban turnos dobles, bajo un frío insoportable, para garantizar que el flujo de aviones nunca se detuviera. Estaban construyendo la herramienta que empujaría a los invasores de vuelta a Berlín. Y fue exactamente eso lo que pasó. De Stalingrado a Kursk,
la batalla de tanques más grande de la historia, el IL-2 fue el factor decisivo. En Kursk, el suelo temblaba con miles de tanques chocando entre sí, pero el cielo pertenecía a los Sturmovik. Cazaban a los tanques Tiger y Panther como si fueran juguetes, abriendo camino para el avance soviético. A partir de ahí, la marea de la guerra cambió definitivamente. El optimismo alemán se había vuelto polvo, enterrado en el barro de las estepas rusas. La confianza de Adolf Hitler estaba destrozada, mientras los aviones de Sergei Ilyushin se convertían en el símbolo de la inevitable victoria. La jornada final llevó a estos tanques voladores hasta el corazón de Alemania. Ver a los IL-2 sobrevolando las ruinas de Berlín en 1945 fue la conclusión de un ciclo de dolor y superación. El avión que muchos pensaron que no funcionaría, que era demasiado pesado y lento, terminó la guerra como la aeronave más producida de todos los tiempos. Se fabricaron más de 36.000 unidades. Ese número es una locura, amigos. Es un testimonio de la ingeniería rusa y de la voluntad inquebrantable de un pueblo que se negó a ser esclavizado. Hoy, cuando miramos los monumentos o vemos un Sturmovik restaurado en un museo, no estamos viendo solo un montón de hierro viejo. Estamos viendo la prueba de que la resiliencia humana, unida a un diseño inteligente y enfocado en la supervivencia, puede vencer a las mayores tiranías. El legado de Sergei Ilyushin y de pilotos como Anna Yegorova y Alexander Yefimov sigue vivo. Nos demostraron que, incluso cuando todo parece perdido y el enemigo parece superior, el coraje y la capacidad de aguantar el golpe son lo que realmente define al ganador. El IL-2 Sturmovik no fue solo un avión, fue el alma de la resistencia rusa. Cargó el peso de una nación en sus alas blindadas y entregó la libertad a un costo humano que nunca debe olvidarse. Que la historia de este tanque volador nos sirva de lección a todos. La verdadera fuerza no está solo en la velocidad o en la belleza, sino en la capacidad de resistir, de levantarse después de cada caída y de seguir adelante hasta cumplir la misión. La guerra es un infierno que nadie debería desear, pero si golpea a tu puerta, mejor estar protegido por algo tan sólido como el acero de Ilyushin. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esta impresionante máquina de guerra? ¿Ya conocías la historia de Anna Yegorova o el desespero de los alemanes ante el Sturmovik? El IL-2 es la prueba de que no siempre gana el más rápido, sino quien más aguanta el tirón. Si disfrutaste sumergiéndote en esta historia épica, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir trayendo estos documentales intensos para ti. Comparte esto con ese amigo que ama la historia militar y comenta aquí abajo, ¿qué otra batalla o máquina de guerra quieres que exploremos en el próximo vídeo? Tu sugerencia puede ser el tema de nuestro próximo gran guión. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta la próxima jornada por la historia.